Bueno, ¿qué tal gente de YouTube? Bienvenidos a este canal. Bueno, este canal no, sino a este video. Básicamente en este video lo que trataré es el tema de cálculo. Y si se remitieron a este video, pues lo podrán ver sin ningún problema, con toda la autorización mía y podrán incluso hasta descargarlo, ¿sí? Básicamente voy a leer un poco sobre lo que nos ha explicado el profesor Freddy Mojica del Colegio Francisco para Santander. El grupo de Facebook, el creo lo voy a dejar abajo en la descripción, si lo dejo. Si no, pues se llama Cálculo FPS 11 2017 básicamente. Y ya, voy a leer un poco sobre lo que tengo acá, básicamente para repasar y para que en general el que quiera repasar, pues lo repase sin ningún problema. Acá dice, en las funciones racionales el denominador debe ser de 0 en general mayor o igual a 0. Bien, estoy leyendo, ¿sí? Lo que dice acá, sin ningún problema. Acá dice, si es lineal es constante, o sea, es infinita. Cóncava hacia arriba o cóncava, bueno, cóncava a la izquierda, hacia abajo, hacia arriba, bueno, convexa hacia abajo. Básicamente cóncavo, convexa, básicamente es lo mismo. Eso se maneja más es en física, o sea, cóncava es cuando las rayitas están por un espejo cóncavo, un espejo esférico cóncavo y un espejo esférico convexo es cuando las rayitas están adentro. Sí, pero bueno, eso se maneja más en física, en mi opinión, ¿no? En la concepción que yo tengo. Función cuadrática, su forma es así, o sea, es como como una U. ¿Sí? La función lineal eso es como una línea recta, sea para donde sea, no tiene ninguna curva. La fórmula de la función radical, o sea, la fórmula de la función radical puede ser de esta manera. Hay varias maneras, ¿sí? Pero una manera es esta. Es como una curva. Acá dice, puntos críticos. En la factorización cuadrática, la forma es de un trinomio, ¿sí? Se debe aplicar la ley del cementerio. Sí, está sin ecuaciones, pero simplemente hay que recalcarlo acá. Fecha, bueno, esto es básicamente de mayo, el 3 de mayo del 2017. Y es variable, de no me acuerdo de qué era, variable dependiente, M es la variable dependiente, X es la variable independiente, bien. Acá dice, acá está básicamente los cuatro cuadrantes, corte con el eje Y es la B, variable independiente pues es la X, la pendiente pues la M. Acá puede ser f de X o Y, básicamente generalmente se podría decir que es lo mismo, eso ya depende del problema, sí, pero se maneja así. Básicamente la pendiente si está negativo, o sea, si está positivo, o sea, si acá hay un signo positivo antes de la M, o sea, el número que está ahí, es creciente, o sea, va hacia arriba, si es lineal, si es una función lineal. Y si la pendiente es negativa, o sea, si el número acá es negativo, pues la pendiente es decreciente, hacia abajo. Entonces, acá dice graficar f de x es igual a menos 2x más 1. Bien, acá básicamente se hizo el procedimiento, acá dice, en una recta de infinitos puntos, generalmente dos puntos, o sea, el inicio y el final. Bien, entonces prosigo. Acá dice ejemplo 1, la corrección. Básicamente acá está esto. Algo que hay que saber es que en las funciones lineales, en las funciones racionales, si no me acuerdo mal, el dominio siempre, bueno, generalmente va a ser el conjunto de números reales, o se podría decir el conjunto, bueno, de menos infinito hasta infinito sería un palo infinito. No me acuerdo de qué tipo, pero bueno, más o menos infinito. Acá está un ejemplo 2. Básicamente estoy mostrando acá los ejemplos. Acá ya dice la función cuadrática. O sea, ¿qué función nos llamamos? Lineal y por ese momento cuadrática. Acá dice cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Entonces, la fórmula, por así decirlo, general es y es igual a x al cuadrado más bx más c. O sea, y el c, como no lleva x, o sea, como no le acompaña ninguna x, entonces es el corte con el eje y generalmente. Si acá la es positivo, pues es cóncavo hacia arriba. Si acá o sea, el número que acompaña a la x al cuadrado es negativo, pues es cóncavo hacia abajo, convexa hacia abajo, básicamente. El número que va acompañando a la x, básicamente, hay que ver positivo o negativo, básicamente es lo importante. Acá está el eje de simetría. ¿Qué es eso del eje de simetría? Pues que básicamente en un lado va a ser lo mismo si lo cortáramos por la mitad, o sea, si dobláramos como una hoja. Bien, entonces acá está el ejemplo 1, 2, menos 8, 3, acá se tienen en cuenta los signos, corta con el eje de x. Bien, acá dice, es como la mitad de la gráfica, si se dobla o corta por la mitad, básicamente acá sí se hace un corte. Bien, prosigo, acá lo ilustré muy bien. Acá dice, ejemplo 2, f de x es igual a menos 3x al cuadrado menos 1. Bien, acá está, por así decirlo, básicamente la corrección que yo hice. Pero bueno, acá está la corrección sin ningún problema. Bien, espero que la estén viendo sin ningún problema. Y ya vamos a pasar a la función racional. Primero pasamos función lineal, función cuadrática, función racional, ya vamos. Entonces, voy a recordar, ¿cuál es la fórmula de la función lineal? F de x o y igual a x. Bueno, f de x igual a
a b m más bx más a, si no me acuerdo. No, es y es igual a m x más a. Entonces f de x, bueno, la fórmula general de la función lineal es f de x es igual a mx más b. O sea, y es igual a, en la función lineal, ¿no? En la fórmula general, y es igual a m por x más b, ¿sí? Continúo. En la fórmula de la función cuadrática, la fórmula es y es igual a x al cuadrado, si no me acuerdo mal, más bx más c. No la voy a mostrar acá sin ningún problema. Es esta, básicamente. Y es igual a ax al cuadrado más bx más c. Bien. Acuérdense que lo que no tiene x, pues es el corte con el eje Y. Función racional. En las lineales y cuadráticas, en función puede ser menos infinito o infinito. Bien. Acá dice, función racional. Restricción no puede, bueno, una restricción de la función racional es que el número, básicamente el denominador, básicamente lo que está abajo de una fracción no puede ser igual a 0. Bien. El numerador no importa mucho, o sea, no se tiene en cuenta en estos casos. Tiene que ser diferente, caso sencillo. Lo que haya abajo del denominador debe ser diferente de 0, o sea, debe ser mayor a 0. No se puede valer menos 2, o sea, todo lo mayor es que 0, según mi opinión. Entonces, ejemplo 1, ahí acá está el dominio, básicamente. Sin ningún problema. Prosigo. Básicamente, no me voy a quedar mucho acá. Dice, donde la gráfica no tiene imagen o el valor se llama asíntota. Bien. Ejemplo 2. Básicamente, allá el caso de factorización. Estos son los puntos críticos. Acá se yo el dominio. Básicamente, bien. ¿Cómo se podría hallar el dominio? Pues sencillo, se podría hacer la ley del cementerio si fuera una inecuación, pero como no es una inecuación no se puede hacer la ley del cementerio, o sea, no tiene mayor, menor, ni menor igual, ni mayor igual, básicamente, bien, pero se podría aplicar la ley del cementerio según mi opinión, sin ningún problema, pero ok, no hay ningún problema, prosigo. Bien, acá hay otro ejemplo. ¿Por qué estoy haciendo estos videos? Disculpen, me enredé un poco. Porque quiero estudiar básicamente. Acá dice, la asíntota de acá es menos 2 porque no la toca, básicamente. Acá dice, el segundo ejemplo. Acá dice tarea. F de X, básicamente esta es la tarea. Esta tarea no me fue muy bien, básicamente no la hice porque no había entendido muy bien la temática. Acá me explicaron sin ningún problema. Básicamente eso es una función lineal, cuadrática, racional. Unos racionales, o sea, esta es una función racional que debe ser, ¿cómo es que es? Racional, radical, no racional. La fórmula, no me acuerdo cuál era, pero bueno, más adelante lo voy a mostrar sin ningún problema, pero ok. Básicamente acá está la tarea, sin ningún problema. Ok, prosigo. Espero que pues estén colocando atención, ¿sí? Porque si tienen alguna duda me lo pueden comentar sin ningún problema. Acá no me saqué una muy buena nota, sí me saqué uno 2, porque no había entendido muy bien la temática. Acá dice, algo que hay que saber es que no hay ninguna raíz cuadrada en número negativo, que el denominador no se puede colocar abajo, colocar abajo básicamente. Bueno, continúo acá en la función cuadrática. El denominador debe ser diferente de 0. Acá está en el tercer punto de la tarea básicamente. Simplemente lo quiero mostrar ahí. One moment please. Bien, voy a continuar básicamente con la lectura. Acá dice, f de x es igual a 3x sobre x al cuadrado menos 6x menos 16. Básicamente eso se puede trasladar de esta manera. Se va a hacer lo mismo básicamente. Bien, por la ley de signos, sí, pero bueno, en este caso no pasa nada. Entonces, se coge lo que está debajo de acá porque es una función racional y no se tiene en cuenta el numerador. Entonces se baja esto, debe ser diferente de 0. ¿Por qué diferente de 0? Porque en las funciones racionales el denominador debe ser diferente de 0. Bien, entonces como hay una x al cuadrado, entonces se puede factorizar y poner las dos x a los dos lados, bajar este signo negativo acá y multiplicar este por este y daría este, y buscar un número que multiplicaba. Acá imaginariamente hay un 1 generalmente, entonces 1 por 16, 16. ¿Qué número multiplicado por 16? Y restado me da 6.
pues 8 por 2, 8 por 2, 16. Y el número mayor se coloca acá y el número menor se coloca acá, generalmente. Bueno, entonces este punto crítico se coloca en este lado y se le coloca menor, igual, o bueno, diferente de 0. Y acá igualmente con esta parte. Acá se despeja, se puede resolver de una manera en ecuación. Para hacerlo muy bien les recomiendo que busquen ese tema, para que resuelvan muy bien y sepan básicamente cómo resolver una ecuación o básicamente cualquier problema, por así decirlo, correctamente, o básicamente para despejar bien. Entonces, el dominio sería este. Bien, esto no lo tengo muy claro, no lo entiendo muy bien, pero bueno, es un poquito complicado y pues no pasa nada. Me saqué 1, 2, como vieron. Pero bueno, entonces acá básicamente se hace lo mismo, se coloca el denominador, debe ser diferente de 0, se despeja básicamente de la x debe quedar sola y se halla el dominio. Acá yo coloqué que el dominio es igual a de menos infinito hasta 3 medios. También el dominio puede ser igual a los números reales, con excepción, o sea, no, este número negativo, bueno, este símbolo negativo no afecta a lo que está por dentro, solo afecta cuando es un paréntesis, pero esto como es un corchete, entonces no afecta. Conjunto de los números reales es con excepción a menos 3 medios. Acá no afecta nada si hay un negativo o hay un positivo, no pasa nada, porque acuérdense que el signo que está acá afuera no afecta en nada. O podría ser así. Números reales, eso podría ser así. El dominio es igual a menos infinito hasta 3 medios abierto, unido desde 3 medios hasta infinito, porque básicamente no se tiene en cuenta el 3 medios, solo se tiene en cuenta todos los números reales a excepción de ese número. Así que sería más o menos 3, 1, sería básicamente 1,5, básicamente el número decimal, ¿sí? Si fuera un decimal, pero bueno. Entonces, f de x es igual a 8 sobre 6x al cuadrado más 7x más 2, básicamente. Se hace lo mismo, se coloca este acá abajo, debe ser diferente de 0, se hace la factorización de esta manera, puede ser, no se resuelve, parecido a una inecuación, pero no es una inecuación, según no tengo por entendido. Pero bueno, entonces básicamente se coloca acá igual, 6x acá, al cuadrado. ¿Por qué 6x acá y por qué 6x acá? Porque esto está al cuadrado básicamente, entonces se coloca acá y acá se va este signo, acá más por más, bien. Sobre 6, 6 por 2, 12. ¿Qué número multiplicado por 12? Y sumados me dan 7, pues 4 por 3, ¿no? Porque 4 por 3, 12. Un momento, se me salió de la cámara. No hay ningún problema. Lo importante es que tengan una concepción clara de lo que les estoy hablando. Bien, eso es lo básico. Acá pues básicamente se despeja. Acá se hace pues la gráfica, si lo desean. Yo recomiendo que hagan la gráfica. Y a mí me faltó hacer las gráficas. Pero bueno, acá dice, esto es del martes 5 de mayo. Acá nos están explicando un poco sobre la función radical. Bien, entonces, tiene raíz básicamente la función radical. Por eso de números reales, si no se acuerdan, los conjuntos numéricos, pueden meterse básicamente a mis videos que tengo. Varios videos que me gustaría hacer sobre los conjuntos numéricos, pero bueno, por el momento lo dejo hasta por acá. Entonces, la función radical tiene raíz, debe ser positivo o igual a 0, básicamente. Debe ser positivo o igual a 0, no puede ser menor a 0 ni un número negativo. Bien, eso ténganlo muy en cuenta a la hora de resolver una función radical. Obviamente tiene raíz, o sea, tiene una raíz cuadrada, cúbica, cualquier sea raíz, creo yo, pero yo diría que es cuadrada. Repaso las raíces cuadradas. Raíz cuadrada de 16, 4 menos 4, porque una raíz cuadrada tiene dos formas de resolverse. Si se puede resolver con un número entero, exacto, básicamente. O sea, un número positivo entero, o sea, un número natural. Un número entero, ¿sí? Un número entero. 4 menos 4, bueno, el 4 y su doble contraria, por así decirlo. El 0, pues, es el número neutro, ¿bien? Y los números negativos son imaginarios porque tienen la letra n. O sea, la raíz cuadrada de menos 1, pues es imaginario. Y la raíz cuadrada de menos 4, 2 imaginarios. Se le puede hacer la raíz cuadrada a números mayores o iguales a 0. A los negativos no sean, no a los positivos, bueno, no sé. A los negativos no se le puede hacer raíz al menos real, ¿bien? Y el 0, pues la raíz cuadrada es 0. 0 por 0, 0. 0 más 0 es básicamente todo. Multiplicado, sumado por 0 da 0. Dividido no. Eso ya depende. No se puede dividir creo que con 0. ¿Sí? Entonces ya nos remitimos un poco a la función racional. Pero bueno, ¿qué funciones hemos visto? La función lineal, la función cuadrática, la función racional y la función radical. Ya llevamos 4 funciones. Prosigo, acá dice. Los números... Ay, Dios, ¿por qué se me sale cada rato? O sea, la cámara, ¿no? Se me sale de la aplicación. No sé, mal pensados, pero bueno, entonces bueno, acá están los negativos, menos infinito es infinito, negativos positivos, bien, o sea, solo los positivos básicamente. Entonces, la función radical, la forma es esta, o sea, f de x o y es igual a
raíz cuadrada de x, o sea, básicamente lo que esté acá, la raíz cuadrada y lo que sea ahí. O sea, y que hay que saber que lo que esté dentro de la raíz debe ser mayor o igual a 0, no puede ser menor o igual ni menor a 0. Lo que esté dentro de la raíz debe ser mayor o igual a 0. Ejemplo, acá sí se podría aplicar el tema este de las inecuaciones, o sea, factorizarla y aplicar la ley de los cementerios según la concepción que yo tengo, básicamente. Entonces, ejemplo número 1. ¿Está bien? Bueno, ahí coloqué. Bueno, nos colocaron básicamente. F de x es igual a raíz cuadrada de 3x menos 6. Acuérdense que lo que está acá adentro se pasa acá y debe ser mayor o igual a 0. Entonces, se despeja básicamente 3x menos 6. Acá se le coloca la operación contraria con su mismo símbolo a los dos lados de la desigualdad, porque es una desigualdad. Es una inecuación casi que directamente. Entonces 3x se despeja, acá se hace la gráfica porque es una inecuación, se hace el dominio y rápido. Entonces el infinito, sea menos negativo o sea positivo, es siempre abierto. O sea, puede ser así, o con un circulito o con un paréntesis, sea para el lado que sea, o sea, derecho o izquierdo, o de los extremos, porque no tiene fin. Por eso es infinito, obvio, se podría decir. Bueno, entonces, gráfica dada por el docente. Bueno, esta es una gráfica dada por el docente hasta el infinito. O sea, de 2 hasta infinito. Gráfica por GeoGebra. O sea, es una gráfica que nos dio el profesor Freddy. Pero bueno, entonces, ejemplo 2, f de x es igual a, bueno, raíz cuadrada de x al cuadrado menos x menos 2. Entonces, comprobado en GeoGebra bien. Trinomio de la forma. Bueno, en la forma esa. Ax al cuadrado más bx más c. Hay que factorizar, si no se puede utilizar la hay que factorizar, si no, no se puede utilizar la fórmula cuadrática. Básicamente hay que factorizar primero y ahí sí, según lo que estoy leyendo. Básicamente ahí son los puntos críticos, básicamente lo que estaba comentando. Acá se aplicó la ley del cementerio. Bien, voy a explicar solo la ley del cementerio, posiblemente lo expliqué en otros videos, pero bueno. Entonces, x menos 2, x más 1, y acá se le hace una línea acá. Bueno, un segmento no que se hace una línea, que va de menos infinito hasta infinito, igualmente acá, y se ubica, básicamente, que nos dio acá, x es igual a 2, entonces se coloca este primero, entre paréntesis, generalmente, y se coloca el 2 por acá, y abajo, x más 1, entre paréntesis, obvio, es igual a menos 1, me faltó, voy a corregirlo en un momento, y prosigo. Bien. X es igual a menos 1 y acá me faltó la forma x al cuadrado más bx más c. Bien, a mí me faltaba eso. Un trinomio, ¿por qué es un trinomio? Porque tiene 3 términos y tiene 2 operaciones. Bien, pero bueno, entonces prosigamos. El 2, todo lo que está a la izquierda es negativo, todo lo que está a la derecha es positivo. Acá arriba, no en la parte de acá abajo, que por el momento no lo vamos a ver en este instante. Todo lo que está a la izquierda es negativo, todo lo que está a la derecha es positivo. Se hace la multiplicación de signos. Menos por menos, más. Más por menos, menos. Más por más. Vean los videos de operaciones. Bueno, ¿cómo es que? Signos de... Bueno, los signos, básicamente operaciones con signos. Algo así que yo tengo videos sobre eso. Y acá está el dominio, básicamente. Y ya. Acá está el ejemplo 3. Acá se utiliza la factorización. Bien. Factorización de una inecuación, porque tiene esa desigualdad, ese signo de la desigualdad. Esto básicamente es una inecuación cuadrática. Bien, acá se resuelven los puntos críticos, es del cementerio, dominio, se podría hallar la gráfica de una vez, pero bueno, entonces prosigo. Acá igualmente dice lo que yo hice anteriormente. Acá dice, esto se lee de la siguiente manera: el dominio de la función en contexto f de x raíz cuadrada de 4x menos 10x más 6 es igual al conjunto de números reales exceptuando las fracciones menos 3 sobre 1 y 1 medio, menos 3 sobre 1 y 1 medio, y 1 sobre 2, 1 medio, bueno, medio básicamente. Espero que se vea bien, se vea nítido. Si no se ve nítido, pues disculparán. Pero bueno, entonces acá dice, solución del taller. Bueno, básicamente esto no lo voy a solucionar, simplemente voy a pasar directamente a la función de logarítmica. Porque eso no tengo permiso, ¿no? Pues, obviamente. Entonces acá dice función logaritmo. Básicamente esto es del 10 de mayo, un día antes de que saliéramos a paro. Ya regresamos, hoy estamos a 4 de ¿qué? De julio, básicamente ya. Exactamente 4 de julio a las 4:46 de la tarde. Función logarítmica. Bueno, función logaritmo. Propiedad de la potenciación. Cualquier número elevado al 0 es 1.
Ejemplo, example. Bueno, escribe mal example. Bueno, ax a la n es igual a 1. Entonces, a la n, ¿qué dice? A la n menos n es igual a 0 igual a 1. Bueno, no sé. Entonces, que hay que saber que en la potenciación, generalmente, este es el exponente, esta es la base y esta es la potencia, básicamente. Y ya en una raíz cuadrada, el exponente, o sea, básicamente el numerito que está acá pasa a este lugar. La potencia, o sea, el resultado que da acá en una pasa a este lugar. Y la base que está acá pasa a este lugar. Bien. Entonces, cuando una raíz no tiene exponente, se debe saber el exponente igual a 2. Ah, bueno, cuando acá no hay nada, pues básicamente eso sería lo mismo que escribir acá. Sería lo mismo que escribir eso, básicamente. Bien, para que me entiendan. Ya. Entonces, en la función logarítmica tiene que ser positivo, no negativo ni cero. O sea, tiene que ser mayor que cero, básicamente. Mayor que cero, no puede ser cero, básicamente. Entonces, ¿qué hay que saber? Pues eso, ¿no? Entonces, prosigo sin ningún problema. Vamos a ver algunos ejemplos que nos colocó o nos plantearon en el colegio. Logaritmo en base 2, potencia 4, exponente 2. Logaritmo en base 2, 8, o sea, 8, ¿cómo es que era? No me acuerdo bien. 3 a la 3, 27, logaritmo en base 3, espera un momento. 3 por 3. Bueno, eso no lo he entendido muy bien, me tocaría repasarlo básicamente, estos logaritmos. Me gustaría hacer videos, por eso es que hago videos, para repasar básicamente. Prosigo, está haciendo un calor tremendo en my house. Pero bueno, entonces, continúo. Esperen, muevo una cosilla que tengo por acá. Continúo bailando por acá. Bueno, dando un poco a conocer un poco la concepción que tengo y los apuntes que he tomado básicamente este año. Bueno, este periodo, segundo periodo. Un cuaderno nuevo, ¿sí? Qué increíble, mira, ese mujercita, es mentira, me toca decorarlo porque para que sea macho pecho peludo. Pero ok, entonces parece que no se está cargando. Valentina, me ayuda a mirar, me lo conecta por allá, por favor. No, mejor no. Ya aprendí. Bien, entonces prosigo. ¿Dónde iba? Bueno, más o menos por acá. Logaritmo en base 10. 2. Es lo mismo que escribir logaritmo. Que cuando acá, esto es algo que más o menos entendí. Que cuando algo está así, en base 10 es lo mismo que escribir. Lo mismo que escribir logaritmo, básicamente, cuando está solito. Entonces, prosigo. Acá dice logaritmo de 2 a la 1 igual a 0. ln1 0 es el número de Euler de 1 igual a 0. Bien, entonces el exponente de un logaritmo en base Euler con potencia 1 es 0. Bien, entonces logaritmo de 2 base 2 potencia 32, el exponente es 5. Logaritmo de 10.000, logaritmo en 10, potencia 10.000, exponente 4. Bien, porque 4 por 100, pues debe ser 10.000, ¿no? Básicamente. ¿O sí? Bueno, no me acuerdo bien, pero más o menos. Logaritmo en base 2, potencia 0, no existe. Bien, eso es algo que hay que saber. Logaritmo en base 2, potencia menos 4, un número que no pertenece, se podría decir. No existe, ¿sí? Entonces, f de x es igual al logaritmo en base, bueno, un número número cualquiera, g de x, o sea, la potencia g de x, donde g de x básicamente lo que se coloca acá debe ser mayor que 0, básicamente, ¿bien? Entonces, puede ser un número cualquiera. Entonces, el número cualquiera que esté acá, o sea, básicamente la potencia, debe ser estrictamente mayor a 0. No puede ser ni negativo ni igual a 0. Bien, entonces básicamente debe ser solo los números naturales. Para que se acuerden un poco. Para que estén un poco en contexto con lo que estoy diciendo acá. Ejemplo de la propiedad de la potenciación a la n sobre a la n es igual a 1. A la n menos n es igual a la 0. Ejemplo. Bueno, eso es un ejemplo dramático, ¿sí? Entonces, básicamente, cualquier cosa que esté elevada a la 0 va a dar 1. ¿Sí? Entonces, todo esto da 1. Más 3 que está afuera, da 4. Y ya.
Si estos valores son x menor o igual que 0, no existe, básicamente, no pertenece a... O sea, si estos valores son menor o igual que 0, o sea, son menores, sean negativos o iguales que 0, no existe, básicamente. Conclusión, cualquier número elevado a la 0 es 1. Y 1 es igual a la 0, básicamente. Eso hay que conocerlo un poco. Pero ok, entonces por lo que digo, acá dice logaritmo natural. O sea, logaritmo natural básicamente creo que se escribe de esta manera. Voy a enfocarlo un poco. Bien, prosigo. Entonces acá dice función logaritmo. Logaritmo natural de x más 1 tiene la forma natural. Ejemplo, f de x es igual a logaritmo natural. Creo que es logaritmo natural, creo que se escribe así. Entre paréntesis x más 1 debe ser mayor que 0. Logaritmo natural, o sea, cualquier número natural con potencia, ¿cómo es que es? Así con potencia esta debe ser mayor que 0, entonces x menos 1 más 1 debe ser mayor que 0 menos 1. ¿Por qué es esto? Porque básicamente acá lo que se hace es acá está mal, ¿no? Debe ser despejar, me equivoqué, o no sé si, o tal vez en ese momento lo coloqué de esa manera, pero ok. Entonces con este se cancela y ya. Pues este 0 menos 1, pues 1, ahí se aplica la propiedad modulativa dominio. Entonces el dominio de esa función logarítmica de 1 hasta infinito, o sea, desde menos 1, disculpen, hasta infinito, básicamente. O sea, diría desde 1, sin tocarlo, eso sí, sin tocarlo, hasta infinito. Obviamente sin tocar el infinito, porque el infinito no existe. Sin tocarlo, ahí lo resalté y lo coloqué, gracias a la explicación de básicamente un estudiante que iba a la Universidad del Tolima, pero ok. Entonces acá dice, no me acuerdo el nombre del estudiante, pero bueno, entonces f de x, logaritmo, entonces tiene que ser mayor que 0, básicamente. Entonces, logaritmo en base de 10, potencia x al cuadrado menos 7x más 12, entonces esto debe ser mayor que 0, ¿no? Entonces ahí se factoriza. Como es una inecuación cuadrática, ¿por qué inecuación? Porque tiene un sentido de la desigualdad, un signo de desigualdad. Entonces, ahí se resuelve, como ya les había comentado, se aplica la ley de cementerio y se halla el dominio. ¿Por qué este dominio está un poco extraño? Se preguntarán, tal vez. No sé, algunos que no se preguntan, pero bueno, ok. Lo voy a explicar de todas maneras. Acá dice, el dominio es de esa manera, o este, simplemente. ¿Por qué? Porque acá nos están pidiendo solo los mayores. ¿Qué signos son los mayores? Positivos. Y los menores, negativos. O menores iguales. O mayores, menores iguales son positivos. Y los negativos, pues, son menores iguales. ¿Ok? Entonces acá nos están pidiendo solo los mayores. Como son todos los mayores, pues son los que son positivos, básicamente. Entonces, ¿dónde está positivo? Desde infinito hasta 3 abierto. Unido desde 3 a 4. ¿Por qué desde 3 a 4? Porque está esto, yo diría, no sé muy bien, pero ok. Unido desde 4 hasta infinito. Bien, se me estaba molestando básicamente esta aplicación de la cámara, pero ok. Prosigo, trato de abarcar la temática sin ningún problema. Entonces desde 4 hasta infinito, positivo. ¿Por qué no toca este ni toca este? ¿Por qué no lo toca? Porque está sin la rayita, por así decirlo. Entonces el dominio, la función es todos los números reales a excepción de 3 y 4. Radical, bueno, función radical de la raíz, básicamente. Entonces, ¿qué función hemos visto? La función lineal, función cuadrática, función racional, función radical. Bien, prosigo, me estoy quedando casi que sin voz acá, pero ok. Básicamente es lo mismo, acá se despeja, acá se halla el dominio. Lo único interesante acá sería, por así decirlo, el dominio. Sí, mi opinión, porque me parece un poco diferente. Acá nos están viendo los mayores que 0, entonces son los positivos. De acá hasta acá, bueno, de acá no me acuerdo muy bien, de acá hasta acá, ok, prosigo, acá dice, corrección del punto 3, a la corrección, bien, entonces acá está la corrección, creo que me había quedado mal, pero bueno, no pasa nada, no hay ningún problema, todo el mundo se repasa. Acá esto ya lo que vimos hoy 4 de, bueno, es que 24, 4 de julio de este año, básicamente, el segundo periodo yo diría. De la octava o sexta, bueno, de la sexta semana de este segundo periodo. Ya que volvemos, ¿no? Entonces, si es relación, no es función, no se puede clasificar como una función. Básicamente una relación. Repaso de funciones, obviamente que son el taller, ¿no? Es creciente si va subiendo. Una función
porque este es el eje Y, este es el eje X. El rango se da a partir del eje Y. Y el dominio se da a partir del eje X. Función lineal, línea recta, básicamente una función lineal, básicamente una línea recta, básicamente. Como yo hice en el salón, creo que el día de hoy yo lo hice, bueno sí, yo lo hice, no me voy a acordar el día de hoy. Que el profesor dijo de qué manera la función lineal, yo hice como un tap. Bien, pero bueno, entonces, me voy a enredar, bueno, no voy a ponerme a, como verán, esta que se me descarga el dispositivo, no voy a ponerme a hablar mucho más. De esa manera, algo que puedo comentar es que está haciendo mucho calor. Dios mío, voy a tomar un poco de agua. Sin embargo, ver que, entre comillas, en directo, como a veces hago en los directos, tomando agua. Algo que me doy cuenta es que tengo ya el pelo largo. Por favor, me gustaría que hicieran como una sugerencia de qué cortes de pelo sería chévere para mí. Voy a dejar como una imagen para que ustedes puedan como editarla un poco para que vean básicamente qué corte sería agradable para mí. Sí, acepto cualquier sugerente. Excepto que me rapen o algo así que ya no me gustaría, pero bueno, entonces ni hacerme el corte del acero que acá en Colombia en algunas partes se utiliza. Sí, por así decirlo. Entonces ya tengo el pelo muy largo, pero bueno. Voy a proseguir, entonces. ¿En dónde iba? Pues por acá. Entonces hay que trazar una línea puntuada verticalmente para calcular si es una función o si es una relación. Si lo toca dos veces es una relación. O más de dos veces. Si lo toca una vez, pues que será una función. Dominio con el eje X, rango con el eje Y. Relación si toca una vez a la gráfica, entre comillas, es función. Bueno, básicamente lo que acabo de decir. Punto 1. Es el punto 1 del taller. El dominio es este. ¿Por qué el dominio es este? Porque va desde el 2, lo toca, hasta el infinito. Y el rango, ¿cuál es? El rango es este. Porque va desde 0. O sea, va desde 0 hasta infinito. O sea, sube hasta infinito, básicamente. ¿Ok? Eso es básicamente un poco lo que nos explicaron el día de hoy. Entonces, acá dice. Función lineal f de x es igual a mx más b. Esta es la general, básicamente lo que dije ahorita. Es una parábola es infinita, básicamente función cuadrática. Lo que no tiene x es una fórmula lineal o cuadrática, es decir, corte con el eje y. Tipos de funciones. Primera función lineal, f de, bueno, básicamente lo que ya he leído. El dominio de toda función lineal es conjunto de números reales. Pero sí, pero se podría decir, el dominio es igual a menos infinito es infinito. O de menos y hasta y, como ya habíamos comentado, pero eso ya es de otro tema. Entonces, 2. Función cuadrática. f de x es igual a x al cuadrado más bx más c. ¿Sí? Esa es la fórmula general, por decirlo, de la función cuadrática. Es un breve resumen que nos hizo el profesor Freddy para ver cómo estamos. Básicamente, es corte con el eje y, es lo que no tiene la x. El c, básicamente, la letra c. El término, este es un trinomio, entonces el término c, por así decirlo. Trinomio porque tienen o sea, tres términos. Si es positiva es cóncava hacia arriba. O si es negativa es cóncava hacia abajo, bien. Cóncava pues básicamente es como si fuera entre comillas una U. Aunque al profesor Freddy no le gusta que digan eso, pero pues yo tampoco lo digo. Pero se reconoce de esa manera, por así decirlo en algunas ocasiones. Entonces, el dominio de toda función cuadrática es igualmente menos infinito hasta infinito, es el conjunto de números reales. En estas dos funciones, es el dominio. El dominio, yo le voy a escribir sino que no alcance a escribirlo. El dominio es menos infinito, lo voy a colocar grande hasta infinito. Bien. Entonces, función radical. f de x es igual a hx sobre gx, donde gx debe ser diferente de 0. Básicamente, lo que esté como denominador debe ser diferente de 0 en la función radical. El ejemplo 1. f de x es igual a x al cuadrado menos 3 sobre 3x menos 45. Acá no se tiene en cuenta el numerador, o sea, básicamente lo que está arriba solo se tiene en cuenta el denominador, básicamente lo que está abajo. Se hablo muy rápido, pero que no pasa nada. Acuérdense que esto básicamente es como si fuera básicamente un intervalo abierto. De esta manera. Bien. No hay ningún problema. Entonces 3x menos 45 diferente de 0 es 3x. Básicamente acá se resuelve como una manera de inecuación, sí, pero no hay necesidad de hacerlo exactamente de una manera de inecuación porque ya se supone que un estudiante, bueno, de mis salvos por así decirlo, ya debería saber de esto. Pero bueno, entonces el dominio es de esa manera. ¿Por qué de esa manera? Porque se están necesitando son los números diferentes que 15. Bueno, todos los números, el conjunto de los números reales
menos, bueno, diferentes de 15, básicamente, según básicamente lo que se elaboró acá. Entonces, todos los números, o sea, números reales, menos, o sea, con excepción del 15, básicamente. Entonces, por eso no se toca de esa manera. O se podría hacer, básicamente, como yo había hecho de alguna manera, con excepción del 15, básicamente. Bien. Pero ok, prosigo acá dice. Ejemplo 2. F de x es igual a menos 8 sobre 6x al cuadrado menos 7x más 12. Si es una inecuación, aplica la ley del cementerio. Si no es una inecuación, pues no aplica la ley del cementerio. Bien, entonces 6x, bueno, esto es, básicamente es una inecuación. Ah, no es una inecuación, es una... Espectro. Debe ser, es una... ¿Cómo se llama esto? Ah, no, acá yo estaba aplicando era ¿cómo es que se llama esto? La cosa esta de... ¿Cómo es que se llama? Bueno, es básicamente ese problema. Sin embargo, voy a mostrarles lo que yo venía haciendo para que lo vean, si lo quieren ver, sin ningún problema, sin ninguna problemática. Pero bueno, corrección, f de x es igual a menos 8 sobre x al cuadrado menos 7x más 12. ¿Qué diferencia hay? Que acá no estaba el 6, ¿bien? Entonces, se coge esto, debe ser diferente de 0, se aplica la factorización. Acá pues hay un 1, ¿no? Pues acá hay un 1. Acuérdense que acá hay un 1, cuando no hay nada pues hay un 1, porque 1 por 1, 1. Es una propiedad de la multiplicación. Bueno, no, mentira, no es una propiedad, pero debería ser una propiedad, en mi opinión. Entonces, estos son los puntos críticos. Acá está la gráfica. Acuérdense esto, que esto es lo mismo, que es abierto básicamente. Y el dominio sería este. Acá dice buscar los números complejos y es abierto porque Entonces, ¿por qué básicamente ese es el dominio? Porque va de menos infinito hasta 3, toca al 3, del 3 al 4 porque no se incluyen, o sea, todos los números básicamente. O sea, el dominio podría ser de esa manera, conjunto de números reales con excepción del 3 y el 4. Ya, ahí sería básicamente más corto en vez de copiar todo esto de esta manera. Bien, cuarto tipo de función radical. F de x es igual a g de x, donde g de x debe ser mayor o igual que 0. Bien, entonces esto, lo que está por dentro, básicamente la raíz, por eso es radical, de raíz. Bueno, sinónimo, por así decirlo, de raíz, debe ser mayor o igual que 0. La fórmula de una función radical es hacia arriba, hacia abajo, o hacia, de esa manera. O juntos, casi, prácticamente, bien. Ya tengo la batería baja. Les quería comentar algo cuando uno tiene batería baja. Básicamente voy a activar multitasking. Tal vez se pierda un poco la calidad. Pero bueno, voy a hacer el intento a ver qué tal se ve. Bien, uy, no se ve muy mal. Se ve peor. Pero bueno, voy a buscar una aplicación, una app llamada teléfono que debería estar por acá. Bueno, acá está. Bien, entonces voy a marcar voy a marcar el número. Este número el cual me permite a mí, como vieron, se subió el brillo, pero aparte del brillo me deja grabar, pero no, acá dice necesita una carga mayor del 15%, pero bueno, es que ya casi va a terminar, pero bueno, voy a pausar por acá la grabación y cuando tenga más o menos un 10%, pues continúo básicamente con la grabación.